acontecimientos nos llevan a meditar si estamos cerca del fin, ¿verdad? Cerca del fin. ¿Cuántos han pensado eso? ¿Cuántos han pensado en esta palabra? Porque son acontecimientos, hermanos, que estamos viviendo ahora. Como este señor, ¿verdad? Entra a una nación, la invade, hace cosas terribles, hermanos. Y mucha gente pone videos ahí que es el anticristo y hay muchas especulaciones. ¿Están conmigo? Muchas cosas que se están mirando y sobre todo estas especulaciones causan temor. Causan también, hermanos, que haya de alguna manera que podamos tener una vida sin propósito y sin futuro. ¿Para qué hacemos esto si ya Cristo viene o si ya viene el fin? ¿Verdad? ¿Para qué hacemos esto si ya viene el fin? ¿Sabe que la Biblia dice de los tesalonicenses que ellos, ¿verdad? Dice la Biblia que ya no hacían nada porque estaban esperando a Cristo. Cuando uno ve la palabra de Dios, ellos estaban en esa actitud, ¿verdad? Podemos tener esa actitud nosotros también de una manera relajada o de una manera, hermanos, tan que afecta nuestra vida, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, no, ¿verdad? Se dejen engañar y también que no entren en pánico, no se dejen llevar por el pánico, ¿verdad? Por el temor de otras personas, porque nosotros sabemos a quién estamos esperando y estamos esperando al Cristo glorioso que resucitó de entre los muertos y que dijo, yo vendré por mi iglesia, amén, yo vendré por mi pueblo y esperamos a Cristo. ¿Cuántos esperan a Cristo, hermanos? La Biblia habla de la segunda venida de Cristo y esperamos a Cristo Jesús en nosotros. Y algo muy interesante, hermanos, todo esto ha acontecido a través de los años, a través de la historia del mundo. Ha habido guerras anteriormente, ¿verdad? La historia habla de la Primera Guerra Mundial, donde hubo 9 millones de personas que murieron, mucha gente. Después hubo una peste negra en Europa en el año de 1347, 1353, donde murieron, hermanos, más de 200 millones de personas, el 60% de la población de Europa, y pensaron que era el fin. Después, hermanos, en 1918 entró una gripe que se llamó la gripe española, donde murieron 50 millones de personas. Y después vino la Segunda Guerra Mundial, donde hubo 56 millones de personas que murieron. Y Hitler se pensaba que era el anticristo. Pero, ¿qué es el anticristo? Alguien que está puesto a Cristo. Entonces sí era el anticristo. Pero no era el anticristo que esperamos que vendrá, como dice la palabra de Dios. Pero era uno de esos anticristos. Y él en el holocausto judío mató a 6 millones de judíos. Y todos pensaban que ya era el fin. Y estamos pasando esta guerra, esta situación, y mucha gente piensa que ya es el fin. Pero el Señor todavía nos tiene aquí con un propósito. El Señor todavía nos tiene aquí. En la Biblia dice, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, si lo pueden ver en la palabra de Dios, dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. ¿Por qué no ha venido Cristo? Porque quizás hay millones de personas que no conocen a Cristo. Si hubiera Cristo venido hace unos 6 meses, a lo mejor, ¿verdad? El hermano Juan hubiera sido salvo. Pero hermanos, hay gente que necesita conocer a Jesús y el fin va a llegar cuando el Señor tenga su tiempo en sus manos y Él diga, es el fin porque se ha cumplido el número de personas, ¿verdad? Que Dios va a salvar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, hermanos? Por eso dice, no ha venido el fin, porque Dios tiene un propósito. Dice que ha sido, ¿verdad? En una palabra dice que Él no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que la gente se vuelva, ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Me está escuchando? Entonces no debemos especular en tantas cosas, ¿verdad? A veces hay videos en YouTube donde dicen, no, pues Putin es el anticristo, ¿verdad? Ya se acerca la gran tribulación y más la gente se asusta, ¿verdad? Y más la gente está muy afectada en esto, ¿verdad? Ya no piensa que hay esperanza, ya no piensa que hay un futuro. Pero hermanos, en Cristo hay victoria. ¿Cuántos saben eso? El Señor tiene el control de todo el mundo en sus manos y el control de la historia en sus manos.
Y el control de nuestra vida está en sus manos. En Mateo capítulo 24, versículo 36, dice la palabra de Dios, que todo esto está en Mateo 24, hermanos. El Señor habla aquí en todo este pasaje acerca de los acontecimientos que vendrían, ¿verdad? De los falsos maestros que vendrían y de tantas cosas, ¿verdad? Y les da ejemplos de cómo vendrá el Señor. Dice que sería como un ladrón, que sería como que entra a robar a una casa y que nadie sabe el día ni la hora en que va a entrar el ladrón. A lo mejor está muy cómodo, ¿verdad? Y alguien puede estar haciendo algo malo. Y dice que el Señor vendrá así, en cualquier momento, en el día que menos lo esperamos. ¿Están conmigo? Pero el Señor le dijo a los discípulos, versículo 36 de Mateo 24, 36, sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre sabe. ¿Quién sabe cuándo vendrá el Señor? ¿Quién sabe cuándo vendrá el Señor? Solamente el Padre. Si alguien se pone a poner fechas, porque hay hasta en el YouTube, ¿verdad? Hay gente que pone hasta fechas, hasta años. En el año tanto 2023 va a venir Cristo, en el año 2030 va a venir Cristo, y ponen fechas. Hermanos, es un orgullo espiritual. Porque ¿quién puede ser más sabio que el mismo Jesús? Que siendo Dios hecho carne, Él dijo, nadie sabe estas cosas, solamente el Padre en su potestad. Solamente Él sabe, hermanos. Así que no crea que alguien ponga fechas, ¿verdad? Hace años recuerdo que había hasta en los espectaculares, los anuncios espectaculares, ya Cristo viene y ponían fecha. Y dije, este Señor va a quedar mal y la iglesia va a quedar en ridículo, porque nadie puede poner una fecha. Y el Señor estaba respaldado por un millonario y ponían anuncios por todas partes aquí en Estados Unidos. Y qué bueno estar preparados, hermanos. Pero no podemos poner una fecha porque, hermanos, la presencia del Señor, Cristo viene en cualquier momento. ¿Estamos preparados? Debemos de estar preparados siempre, hermanos. ¿Están conmigo? Una vida que agrada a Dios. Pero aquí dice la palabra de Dios que nadie puede saber el día ni la hora. Y aquí empieza a ver, hermanos, de todos los acontecimientos que ha habido, de todos los conflictos, hermanos. ¿Cuántos están esperando a Cristo, hermanos? ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo? ¿Cuántos? Levante su mano. ¿Cuándo vendrá Cristo? En cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser en cualquier momento. ¿Están conmigo, hermanos? Es una doctrina de la iglesia cristiana, hermanos. Porque el Señor mismo, cuando resucitó entre los muertos y fue llevado al cielo, ¿verdad? Él dijo que volvería por su iglesia. Volvería por los suyos, los que le aman. Y es ahí, hermanos, donde se fundamenta la doctrina de la segunda venida de Cristo. Por eso le preguntaron a los discípulos, ¿vendrás en este tiempo? ¿Cuándo será el fin? Y aquí hay algo muy interesante, hermanos. Si ustedes ven la palabra de Dios, dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el versículo 42 de Mateo, donde estamos, Mateo 24. No sé si alguien me puede ofrecer un agua, por favor. Mateo 24, 42. Mi agüita, hermano, por favor. Gracias. En Mateo 24 dice el versículo 42. Así que ustedes también deben de estar alertas. Dígale a su compañero, a su hermano, a su pareja, oye, está alerta. ¿Qué es estar alerta? Estar listo. Estar, hermanos, trucha. Ponte trucha. ¿Qué dijo el Señor? Estén al 100, estén alertas. Y luego dice el Señor, ¿en qué? Dice aquí, porque no saben qué día vendrá el Señor. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué horas vendría el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa. Ustedes también deben de estar preparados. Versículo 44. Preparados, ahí está en la pantalla. Todo, ¿qué, hermanos? Todo el tiempo deben de estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espera.
Y luego aquí, hermanos, me causó mucho asombro, admiración. Yo he leído la palabra de Dios, pero volverla a leer y leer este pasaje me impactó. Créanme, causó un impacto en mi vida y un arrepentimiento en mi corazón. Porque hay una parábola aquí donde dice cómo debemos estar preparados. Dice el versículo 44, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Versículo 45, un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a este sirviente a cargo de todo lo que posee. Le está hablando a sus discípulos. Y luego dice, pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los sirvientes, a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Les estaba diciendo a los discípulos algo muy importante, hermano, que a mí me impactó, como le acabo de decir. Estamos esperando, el Señor le dijo cómo prepararse para el fin, pero no le dijo, pues prepárense en ayuno, prepárense en oración, prepárense a 40 días en ayuno o hagan esto o lo otro, no. Le dijo, sean administradores. La parte más importante, hermanos, de la iglesia y por la cual la palabra de Dios puede extenderse es que seamos buenos administradores. Porque si un buen siervo fiel, ¿verdad? A quien su amo le confió las cosas, era un hombre fiel y era un hombre sensato. ¿Qué es una persona sensata? Una persona con buen juicio, una persona con sabiduría. Dios quiere incomodarnos, amados hermanos, hermanas, jóvenes. Quiere sacudirnos y que seamos parte de la obra. Seamos parte de lo que Él quiere hacer. No esperar a Cristo de una manera estática, de una manera pasiva, de una manera inactiva. Él quiere que nos movamos en acción, que nos envolvamos en su obra. ¿Me está escuchando, hermanos? Te llamó para salvarte, para hacerte parte de su obra y con un propósito. ¿Por qué puso el Señor esta parábola aquí? Me puse a pensar, hermano, toda la noche estaba reflexionando, orando. Dios, ¿qué es lo que quieres hablar a tu iglesia? ¿Qué es lo que quieres decirnos a nosotros? Dice que un mayordomo, dice, puso una persona, un siervo fiel. ¿Cuántos son fieles, hermanos? En todo tiempo, ¿verdad? A veces venimos, a veces no venimos, a veces como que tenemos un pie adentro y otro afuera y no estamos muy comprometidos. El Señor viene por una iglesia, hermanos, comprometida. El Señor viene por un siervo fiel y prudente. Y aquí dice que era una persona sensata, hermanos. Algo que me llamó la atención, hermanos, en esto fue, ¿verdad? Precisamente lo que estamos mirando aquí en Mateo, donde estamos mirando este pasaje, ¿verdad? Que debemos estar alertas, debemos estar listos y ser personas, hermanos, que somos parte de la administración de Dios. El Señor te llamó, dice, para que dirijas. El Señor lo puso. Si vemos el versículo, yo quiero que lo veamos porque a mí me impactó mucho. Versículo 45, un siervo fiel, sensato, es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás. Wow, el Señor quiere darte autoridad. El Señor quiere levantarte para que seas una persona, un líder. Nada más, no que seas una persona, hermanos, que estemos inactivos, sino una persona que está al frente de los demás. ¿Sabe que hay mucha gente que quiere poder? ¿Verdad? Hay gente que quiere poder para a veces ser reconocido, hay gente que quiere poder para que, ¿verdad? Sentirse bien, hay gente que quiere poder, hermanos, para tener influencia, pero no para servir.
Porque dice aquí, le pondré delante de gente para que le dé de comer. ¿Qué es comer? Preparar la comida, servirle. ¿Qué es lo que quiere Dios hacer de nosotros, hermanos obreros? Personas dispuestas a hacer la obra de Dios, buenos administradores de la obra de Dios. Porque si no hay buenos administradores, hermanos, la obra se detiene. La obra no fructifica. ¿Qué hace un administrador? Un administrador, hermanos, está encargado de algo que no le pertenece a él. Y yo quiero decirles, todas las cosas que tienes le pertenecen a Dios. Todas las cosas de este mundo le pertenecen a Dios. Y el Señor te ha dado, hermano, una familia que tienes que administrar, una esposa. Tienes que un hijo, te ha dado, hermanos, un empleo, te ha dado una empresa, te ha dado a lo mejor, hermanos, tantas cosas, te ha dado dones, habilidades, talentos. ¿Y sabe qué nos ha dado lo más glorioso, hermano? Nos ha dado la salvación de nuestra alma. Que nadie lo pudo comprar, solamente el Señor Jesucristo descendió del cielo. Dice la palabra de Dios en Corintios, se hizo pobre por amor a nosotros, para que nosotros por su pobreza nos hiciéramos ricos. ¿Cuántos son ricos, hermanos? Levante su mano. ¿Cuántos son ricos en fe? ¿Cuántos son ricos en perdón? ¿Cuántos son ricos en esperanza? ¿Cuántos, hermanos, hemos dejado la miseria del pecado y hemos conocido a Cristo? Ahí hay aguas, ¿eh? Pero yo estoy predicando, hermanos, a veces me seca la boca. Pero el punto aquí, hermanos, que realmente tenemos que aprender a ser buenos administradores. Mire qué tremendo. Yo me sentí impactado, hermanos, por la palabra de Dios. ¿Sabe por qué Dios quiere que seamos buenos administradores? Porque cuando el Señor nos levante, el Señor levante su iglesia, seamos parte de su iglesia. En Apocalipsis 5, 9 y 10 dice la palabra de Dios, y lo tienen ahí en la pantalla. Dice, está hablando cuando estemos en el cielo y estén millones de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. ¿Qué haremos en el cielo? Mucha gente se imagina que estará con una arpa en una nube. Oiga bien, si este mundo lo hizo Dios con estos colores y estas cosas, ¿cómo será el cielo? Glorioso, hermoso. Y aquí lo que más valoramos, hermanos, es el oro, la plata, los metales, ¿verdad? Preciosos. Pero ¿sabe de qué están hechas las piedras? ¿De qué están pavimentadas las calles? Lo que menos vale en el cielo es el oro, así que están las pavimentos ahí. Porque lo más hermoso es la presencia de Dios. Lo más valioso es la presencia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Pero el Señor te ha llamado para que seas un buen administrador de las cosas que Él te ha dado. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo, vean por favor 5 de 9 al 10, dice, y cantan un nuevo cántico con las siguientes palabras. Tú eres digno de tomar el rollo, de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y con tu sangre pagaste el precio del rescate para Dios, de gente, ¿de dónde, hermanos? De todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Todo esto estarán allá, hermanos, congregados en el cielo, de todo el mundo, porque somos salvos. El Señor nos mandó a predicar el evangelio para todas las naciones. El Señor quiere que nos enfoquemos en eso, no que nos enfoquemos en el anticristo. Mucha gente está esperando más al anticristo que a Cristo. Está viendo tantas noticias que está esperando más, hermanos, los acontecimientos finales que esperar la gloriosa venida de Cristo Jesús. Y estamos así haciéndonos, hermanos, temerosos. Por eso el Señor dijo, no entren en pánico. No se paniquen, como dicen por acá. No te paniques, porque hay gente que se paniquea. ¿Quieres hacerlo? ¿Cuántos esperan a Cristo? Sea un buen administrador. Dios quiere poner para, dice, dirigir y alimentar a la gente, porque dice aquí, y la has transformado en un reino. Ese pueblo que está allá en el cielo, los has transformado en un reino de ¿qué? Sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Dios quiere, hermanos, que vamos a reinar. Aquí la palabra de Dios dice, sobre la tierra. Pero por eso estamos practicando aquí en la tierra. Por eso el Señor le dijo, un siervo fiel y un siervo ¿qué? Sabio.
lo puso sobre su casa. Y cuando vino el amo, hizo todo lo que le correspondía hacer. ¿Qué le dijo? Buen siervo fiel. Y le dio todas las cosas que le pertenecían al amo, ¿no? Le dio todo porque era un buen siervo. Pero al otro siervo que era malo, que se emborrachaba y que andaba de parranda y andaba de fiesta por allá, le fue mal. No sé si está esperando usted a Cristo, pero tiene que trabajar. Tiene que empezar a ser parte de la obra del Señor, porque hay tanta necesidad, hay tanta gente que no conoce de Cristo y que necesita la salvación. Y usted tiene un testimonio que dar, una palabra que dar de donde Dios te ha rescatado, lo que Dios ha hecho en tu vida. Hermano, ¿sabe una cosa muy importante? El Señor quiere que reinemos, ¿verdad? En nuestra vida misma, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Que seamos disciplinados. La Biblia dice, hermanos, y a mí me sorprendió este pasaje que estuviera aquí. Y hay otros pasajes aquí mismo, en el capítulo 25, hermanos, estamos en Mateo 25, sigue en letras rojas, ¿verdad? Porque está hablando del mismo tema, está hablando Jesús. Y en el capítulo 25 habla de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 2, a cada uno se le dio conforme a su capacidad. O sea, Dios va a usar nuestra vida. Y a cada uno le pidió ¿qué? Le pidió cuentas. ¿Sabe que algo muy importante, hermanos? Salomón fue un rey de Israel, fue el segundo rey de Israel. El primer rey fue su padre David. Y Salomón era muy joven. Y estaba temeroso, hermanos, de tomar el control. Y no sabía cómo dirigir al pueblo de Dios. Y Dios en un sueño, hermanos, se le reveló y le dijo: ¿qué quieres que te dé, Salomón? ¿Qué tal si el Señor viniera, hermanos, y nos dijera esa pregunta? ¿Qué quieres que te dé? Señor, pues una casa de 3 pisos. No sé cómo va a pagar la luz, pero dame la casa. Y con los biles pagados. Un buen carro del año, no sé, dame esto, Señor. ¿Sabe qué le pidió Salomón a Dios? Le dijo: Señor, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo. ¿Sabe qué, hermano? Hay gente que emprende un negocio para beneficiarse, que es parte del beneficio. Pero si Dios te ha pedido y te ha dado un negocio, es para servir a tus clientes. Customer service. Es para servir. Le dijo Salomón: dame sabiduría para servir a tu pueblo. No le pidió riquezas. Y a veces nosotros estamos al revés, hermano. Pedimos riqueza, pedimos esto, pedimos, ¿verdad? Hazme rico. Y queremos hacerlo de una manera tan fácil, ¿verdad? A veces, hermanos, aquí está hablando de ser administrador, de ser disciplinados, de tener, hermanos, pero a veces queremos que las cosas pasen milagrosamente y sacarnos la lotería. Pero Dios quiere que seas un buen administrador, fiel. Y le dijo Dios: por cuanto no me pediste riqueza y por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, yo te voy a dar riqueza y te voy a dar sabiduría y te voy a dar, y va a ser un reino próspero. ¿Y cuántos aplauden al Señor porque Dios le concedió lo que le pidió? Y sabe una cosa, hermanos, usted debe de pedir sabiduría. Le dijo: Señor, dame sabiduría para ser un buen líder, un buen gobernante. Usted debe de pedirle sabiduría: Señor, dame sabiduría para ser un buen esposo. Que yo sea sabio para dirigir mi hogar. Porque a veces, hermanos, nos casamos para ser felices. No nos casamos para hacer feliz a la otra pareja, a la persona. Y viene desdicha en nuestra vida porque no tenemos sabiduría. Señor, dame un buen esposo, dame una buena esposa. Señor, hazme un buen patrón. Señor, hazme un buen empleado. Señor, hazme un buen pastor. Yo le digo: Señor, hazme un buen pastor.
Señor, dame un buen líder. Señor, dame un buen cristiano, un buen vecino, un buen amigo. No pida riqueza, pida sabiduría. Pida sabiduría. Seamos buenos administradores de lo que Dios quiere darnos, hermanos. Dios nos ha dado muchas cosas que no nos pertenecen. Nos ha dado familia, nos ha dado hijos, nos ha dado recursos, nos ha dado finanzas. Hermano, no lo teníamos, pero el Señor nos ha dado por su misericordia para que nosotros lo administremos y seamos unos buenos siervos de Dios. Para que la obra avance, hermanos. Para que la obra crezca. Aunque no le dé aplauso al Señor, es la verdad. Tenemos que ser buenos administradores de la obra del Señor. ¿Están conmigo? Algo es importante, hermanos, que aprendamos a hacer, que le diga al Señor, Señor, dame sabiduría. Yo recuerdo, estaba en una iglesia, hermanos, una vez, porque a veces nos basamos a la emoción, ¿verdad? A promesas de Dios. Es importante, ¿verdad? Estaba en una iglesia una vez y estaban casi la mayoría estaba como subiendo una escalera, así. ¿Qué están haciendo? Es que estamos bajando las riquezas del cielo. ¿No? Yo también. No. ¿Qué dice Dios? Que seas un buen administrador. Porque si el Señor le dio a este hombre $1,000, pero trabajó y ganó 4,000, un buen administrador. Pero el Señor te da, hermanos, familia, te da todos los recursos y lo estás perdiendo. Y te dio 1,000 y ya debes 4,000. Pues eres un mal administrador. Qué interesante la palabra de Dios. Que está este pasaje aquí, precisamente en Mateo 24, de cómo prepararnos para la venida de Cristo. ¿No les hace interesante, hermano? A mí me sorprendió, créame, estoy impactado. Podría haber dicho, Señor, pues ponga como 40 días de ayuno y pónganse a ayunar y pónganse a orar y pónganse a esto, pónganse al otro, ¿no? Sean buenos administradores. Y sabe una cosa, hermanos, quizás no esté de acuerdo conmigo o esté de acuerdo conmigo, pero Dios puso un plan de cómo aprender nosotros a ser buenos administradores. ¿Sabes cuál es ese plan financiero? Que muchos están negando y muchos están diciendo que ya no es darle al Señor el diezmo. Es el 10% de lo que ganamos. A veces, si usted no conoce esa doctrina en la palabra, abra su corazón simplemente y deje que Dios hable con usted. Pero el diezmo de $100, ¿cuántos son? $10. ¿De 1,000? ¿De 10,000? ¿De 1,000,000? Un hermano dijo, yo quisiera diezmar $10,000, porque pues, si tengo $10,000, porque gano 1,000,000. ¿Por qué? Porque el diezmo nos hace, hermanos, ser disciplinados. A esto le pertenece al Señor. Nos hace ser honestos. ¿Y quién requiere un administrador? Una empresa. Que sean personas honestas. ¿Cierto o no? Que seamos honestos. Señor, esto es lo tuyo. Necesito, pero es tuyo. Está pasando esa situación, ¿verdad? Está aumentando la gasolina o cualquier otra cosa, pero esto te pertenece a ti. Y yo creo a tus promesas y creo a tu fidelidad y creo a ti. Más que las cosas que estén pasando, yo creo a tus promesas. Creo en un Dios fiel y en un Dios verdadero. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor, hermanos? ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos le creen a Dios con todo su corazón? En capítulo 23, si usted ve el capítulo 23, hermanos, precisamente el libro de Mateo, en el versículo, yo quiero decirles esto, hermano, yo lo estoy enseñando, de usted depende que lo haga. No se sienta obligado, no se sienta forzado, no se sienta presionado. Hable con Dios. Amén, hermanos. Pero es un principio de administración.
Porque cuando usted aprende a hacerlo, hasta aprende a hacer cuentas, ¿verdad? Bueno, gané tanto, invertí tanto y pues el del Señor es tanto. Y empieza uno a administrarse. En Mateo capítulo 23, ¿lo tienen, hermanos? 23 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley, religiosos y fariseos, hipócritas, que se cuidan de dar el diezmo sobre lo más mínimo ingresos de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, que son la justicia y la misericordia y la fe? Es cierto que deben diezmar. ¿Qué dijo el Señor? Es cierto que deben diezmar. No, jamás dijo que se abolía el diezmo, que ya, hermanos, estaba fuera de, ¿verdad? Que ya estaba cancelado o algo así. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Tenemos que hacer las dos cosas, porque es un principio administrativo. ¿Cuánto le creen al Señor, hermano? A mí me costó. Yo estaba, primero, lo recuerdo, estábamos en una iglesita, les he platicado, la primera iglesia que tuvimos, había 5 hermanitas, ancianitas. Pues había escasos recursos, estuve trabajando en una granja y hacía lo que podía, ¿verdad?, para llevar adelante la obra. Y y luego nosotros como pastores diezmamos al distrito, a nuestro distrito, a nuestras oficinas. Y mi esposa decía, porque mi esposa me discipuló. Ella me enseñaba las cosas más del Señor, porque yo cuando me convertí tenía 6 meses de convertido cuando me fui al instituto bíblico. Estuve 2 años en el instituto bíblico y ella toda su vida ha sido cristiana. Y me decía: Raúl, no vas a diezmar. ¿Sabe qué decía yo? Es que lo necesito más yo. Allá en la oficina están a gusto. Es más, hasta se olvidaron de nosotros. Siempre justificando. Y ya estábamos a la una y a un pedazo, ¿verdad? Usted sabe en México los tanichitos y las tienditas. No sé cómo le digan por allá en su pueblo, ¿verdad? Taniche es la tiendita, ¿no? Y luego le dan un tarjetón de crédito, ¿no? Donde van anotando todo lo que lleva. ¿Cierto? Llevo huevos, llevo esto, llevo lo otro. Cuando iba a pagar, y ya los chamacos pasaban, daban los niños que iban a la tiendita. Y ya cuando estaban ahí, oiga, debe tanto. ¿Por qué? Pues que sus hijos vinieron y pidieron. Y luego sus hijos vinieron y trajeron otros niños y también pidieron. Pues ahí estábamos en la tiendita. Y apenas pagábamos y raya. Y queda debiendo tanto. Todavía debía. Y el Señor, y me decía mi esposa: Raúl, diezma. Ojalá yo hubiera una esposa sabia. Digo, diezma porque es la bendición de Dios. Y estaba ahí un día, el Señor me propuso: Señor, quiero serte fiel. Porque si algo, hermanos, usted puede probar la fidelidad de Dios únicamente. Porque dice la Biblia que no probemos al Señor ni lo tentemos. Pero el único texto donde dice la Biblia que probemos al Señor es en dar nuestros diezmos. Malaquías 3:10 dice: probadme en esto, dice el Señor, probadme en esto. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Reprenderá al devorador y no les destruirá más la tierra. Y hermanos, salimos de la deuda, salimos de la tiendita. Ya fuimos al mercado y comprábamos todo, ¿verdad? Dios es fiel, hermano. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Por cualquier situación que esté uno pasando, Dios va a estar con nosotros. Dios quiere que aprendamos a ser fiel en cualquier circunstancia, hermanos. Como dijo el apóstol Pablo, en la riqueza o en la pobreza, en cualquier situación sé tener en abundancia, sé vivir en escasez. Por todo y para todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que aprender, hermanos, a ser buenos administradores. Y eso, como uno empieza, hermanos, a administrarse, a ser disciplinado, a ser honesto, a ser fiel, ahí está administrando su vida. Pero a veces, hermanos, las damas van y compran
vestido de 150. Luego van y ponen uñas 90. Luego van y se ponen cejas 100. Luego, hermano, vamos a pasar la ofrenda, $5. Y luego le quieres decir al Señor: Señor, dame, porque si eres mal administrador. No sé cuánto cuestan los Xbox, ¿verdad? O estos de videojuegos. Pero está uno sorprendido, hermano, como sale un juego nuevo y desde la madrugada están los chamacos ahí haciendo fila, hermanos, desvelándose, y no importa que fue al frío. ¿Cuánto cuesta? $400. 300, no sé. Y va a ir al Congreso de Jóvenes. Ay, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo piden? ¿Cierto o no, hermanos? Sinceramente. Que somos malos administradores. Cuando de Él viene todo, hermanos. Él nos da todo, Él nos da bendición, Él nos ha provisto, Él nos ha bendecido. Dios es fiel. Denle un aplauso al Señor, hermano. Él es fiel. Dice aquí que seamos buenos administradores de su obra. Es algo importante, hermanos. No pidamos riqueza, pidámosle sabiduría a Dios. Señor, dame sabiduría. Le dijo Salomón: dame sabiduría para dirigir tu pueblo. Dame sabiduría para dirigir a mi esposa, Señor, a mis hijos. A veces está la esposa triste, afligida. Tenía mi nietecita ya en Juárez. Estaba muy inquieta, lloraba. Y ella va al kinder, tiene 12 horas en la guardería. Digo, ¿cómo no va a estar inquieta si tiene 12 horas en un lugar desconocido? Y la agarro y empezó a pasearle, se empezó a calmar. Ya se le quitaron las lágrimas. Y la levanto: ¿y qué quiere? Una paleta. Y ella agarró la paleta que quiso y se calmó. ¿Usted encuentra a su esposa estresada? No la lleva a comer, no le platica. A su esposo todo nervioso todo el tiempo. No, de mal humor. A lo mejor falta que seamos buenos administradores. Porque un administrador lo que hace es desarrollar, hermanos, escúcheme bien, multiplicar las cosas que se le dan. Un buen administrador. ¿Sabe que cuando no hay una buena administración, las cosas se paran? Las cosas se frenan. Dice Génesis, hermanos, si usted va al capítulo 2 de Génesis, capítulo 26, qué interesante, ¿verdad? Génesis 2:26 dice la palabra de Dios, hermanos. A mí me sorprende todo esto porque Dios es fiel. Versículo 6, ¿verdad? 5, perdón. Dice la palabra de Dios: cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecía en ella plantas salvaje ni grano. Estaba aquí, hermanos, detenida el crecimiento, detenido el desarrollo, detenido el avance, porque no había un administrador. Aquí dice, mire, y luego dice: Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había persona que la cultivara. ¿Qué es cultivar? Administrar, sembrar, regar, cosechar. Cuando hay falta de desarrollo, hay falta de administración. Salomón pidió sabiduría, no pidió riqueza. ¿Están conmigo? Pidió sabiduría. Señor, hazme sabio para dirigir tu pueblo. Y sabe que es algo, hermanos, que nosotros podemos pedirle a Dios con toda confianza. En Santiago 5:1, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, si lo tienen ahí, perdón, Santiago 1:5.
Fíjese lo que dice la palabra del Señor, porque todos los que estamos aquí podemos pedirle a Dios sabiduría. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a algunos cuantos, no, a los reyes nada más, a Salomón, el cual da a todos. Joven, dígale al Señor, Señor, dame sabiduría para ser un buen hijo. Amén. Dame sabiduría para ser parte de tu obra, Señor, porque dice, el siervo fiel y sensato, que lo puso sobre su casa, lo puso para dirigir a otros, ¿verdad? Y para que les diera su alimento. Y cuando vino el amo, dice, encontró que lo había hecho excelentemente. ¿Qué le dijo? Buen siervo, ven, entra al gozo de tu Señor. Y dice la Biblia que le dio todo lo que le pertenecía a él. El Señor, hermanos, la Biblia dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá. Pero a veces queremos cosechar donde no hemos sembrado. Es clara la palabra de Dios, hermanos. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. El cual da a todos. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Dios nos va a dar sabiduría. Si usted se la pide, Señor, es buen padre, buen hijo, y usted pide sabiduría, va a las reuniones donde hay reuniones de matrimonios, va a las reuniones donde hay, hermano, consejo de padres, va, hermanos, aprendiendo sabiduría, va aprendiendo las cosas, porque hay cosas que tenemos nosotros que tener esa iniciativa, tenemos nosotros que ser intencionales en aprenderlas. ¿Me está escuchando, hermanos? Porque a veces hay cosas en la iglesia que se preparan para la iglesia y no vienen para ser buenos administradores. Porque el Señor te quiere sacar de tu confort, de tu comodidad, de que estés ahí nada más, hermano, domingo tras domingo. Yo he visto jóvenes, hermanos, liderar, no jóvenes, liderar familias. Cuando me tocó ir a Colombia, hermanos, a ver la experiencia de los grupos familiares, había jovencitos, hermanos, dirigiendo grupos familiares, dirigiendo células, porque tomaron la iniciativa de ser buenos administradores. Si estamos esperando a Cristo, tenemos que ser buenos administradores. ¿Cuántos están esperando a Cristo, hermanos? ¿Cuántos están esperando a Cristo Jesús? Seamos buenos administradores. ¿Y qué pasó con el mal administrador? ¿Qué dice Mateo 24, donde estamos leyendo, hermanos? Ya vamos a terminar. Si me pueden ayudar, por favor, aquí arriba. Versículo donde estamos. Si lo vemos, por favor, vamos a ver el 47, donde estamos viendo, 45, perdón. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. El amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo. Habrá una recompensa. Les digo la verdad. Fíjese, está hablando Jesús con sus discípulos. Les digo la verdad. Que te dijera Jesús, te digo la verdad. El amo lo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. ¿Cómo estaremos en el cielo, hermanos? Si estamos esperando a Cristo. Eso de que va a estar en una nube ahí románticamente tocando el arpa, no. Ni lo sueñe. Hay gente tan activa aquí que no va a aguantar eso. Imagínense una Fanny, una Adriana, una toda pasiva. Uno va, pasivo. Va a estar a cargo de su casa. Va a estar a cargo, hermanos. Dios nos ha puesto, dice, como reyes y sacerdotes. Él es glorioso y Él es maravilloso. Y luego dice aquí la Biblia, versículo 48, pero ¿qué tal el sirviente que es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes y a parrandear y a emborracharse?
Imagínense. Porque él no cree que Cristo va a venir. Porque él no cree que el Señor viene por su iglesia. Entonces nomás está de religioso y nomás vive una vida doble, o ¿verdad? Y anda parrandeando y anda en borracheras, anda en cosas. Hermanos, si el Señor nos trajo, hermano, nos trajo para ser administradores buenos, ser mejores cada día, ser disciplinados, ser honestos, ser fieles a Dios. Crecemos en las cosas de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren crecer en las cosas del Señor? Este hombre, hermanos, despilfarró las cosas, despilfarró los bienes que no le pertenecían al amo. Dice, ¿qué va a hacer el amo? Pues lo va a cortar en pedazos y lo va a echar fuera. Si usted ve Proverbios, hermanos, 23, 20 y 21, para todos los varones y todas las damas y todos los jóvenes: no andes de juerga con borrachos, ni festejes con glotones, porque van camino a la pobreza, y por dormir tanto vestirán harapos. Dios, hermanos, quiere hacer grandes cosas en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo con todo mi corazón, hermanos. Yo lo creo que esta iglesia puede ser una iglesia maravillosa cuando hay gente que es un administrador fiel, que entiende su responsabilidad, que entiende, hermano, que está esperando a Cristo y que el evangelio tiene que ser proclamado, y que tenemos que apoyar misioneros, y que tenemos que levantar obras nuevas, y que tenemos que invertir en la obra de Dios. Fui a un funeral hace poco de un hermano en un templo nuevecito, impresionante, y le decía: Señor, no eres el mismo Dios de los hispanos, nomás eres Dios de los americanos. Pero es que a lo mejor tienen otro concepto ellos de lo que es ser un buen administrador. Yo me arrepentí, hermanos. Anoche estaba orando: Señor, me arrepiento, he sido mal administrador. Dame sabiduría para ser un buen pastor. Mis respetos, hermanos, para todos ustedes, para sus familias, les amo en Cristo. Pero le pido a Dios: dame sabiduría, Señor, en verdad, con todo mi corazón, para dirigir a tu iglesia, para dirigir Nueva Esperanza, para tomar lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. ¿Cuántos quieren, hermanos, ser buenos administradores? ¿Cuántos están esperando a Cristo? Pónganse de pie. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Este mensaje tiene que cambiar nuestra vida, tiene que revolucionarnos, hermanos, y empezar a ser buenos administradores. Porque yo no lo veo a usted como es usted. Dios te sacó de un lugar para ser un líder. Dios te sacó de un lugar para que tú puedas dirigir a otros, para que puedas, hermanos, guiar a otros, como dice la palabra de Dios, y alimentarlos. Yo no veo a los jóvenes como se ven ahí. Los jóvenes a veces, ¿verdad? Todos ahí de alguna manera pasando el tiempo. No, yo lo veo como líderes. Lo ve usted como un líder, lo ve usted como una persona que puede guiar, que puede dirigir, que podemos ser buenos administradores. Amén. ¿Por qué no levantas tu mano? Dile: Señor, levanta tu mano. Yo voy a pedir que levantes su mano. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos sido malos administradores. Perdónanos, Señor, cuando no hemos vivido para nosotros. Danos sabiduría, Señor, para ser buenos padres, para ser aún un buen abuelo, para ser un buen Señor, un buen esposo, para ser un buen pastor, para ser un buen líder en tu pueblo, Señor. ¿Por qué no levantas tu mano y dices: Señor, dame sabiduría para ser una buena esposa, para ser un buen hijo, para ser un buen vecino, para ser un buen amigo, para ser un buen patrón, para ser un buen empleado? Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Nos rendimos a ti. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu sabiduría en nuestra hogar, en nuestra vida, Señor. Enséñanos a ser buenos administradores, a entender tus principios de tu palabra, Señor.
Oh, mi Dios, que tu obra siga adelante, Señor, que no se detenga. Que tu obra siga adelante y no se detenga, Señor. Que el Evangelio se extienda y alcance a los perdidos, aquellos, Señor, que no te conocen. Oh, gracias porque todavía, Señor, has tardado tu promesa de venir, Señor. Oh, porque hay gente que necesita la salvación. Hay gente que necesita, Señor, conocerte, Padre. Oh, Dios, levanta tus manos, adora al Señor. Dile al Señor, te amamos. Oh, ese amor tan grande y tan maravilloso, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, muévete, Señor, llénanos de tu presencia, Señor, de esas riquezas espirituales, Padre. Oh, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Levanta obreros, estos líderes, hombres y mujeres de Dios, llenos de tu presencia, llenos de tu gloria, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Eres tan bueno para mí. Tú eres el mismo, no has cambiado, Señor. Sin valor, pagaste todo por mí. Eres amable hacia mí. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu